Nael, es un placer tenerte aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Miklos, por la invitación. Primeramente, para mí es un honor estar acá, la verdad. O sea, nunca esperé estar al lado de personas tan relevantes, sobre todo en la batalla cultural, así que para mí es un honor. No, Nael, el honor es mío también, es recíproco, y debo partir esta entrevista dando una muy breve reseña de ti, porque después te voy a dar a ti el escenario para que te presentes con más detalle. Pero tu caso es muy particular y es especial ahora que estamos comentando esta ley trans, porque tú eres una persona trans. Tú naciste biológicamente niña y hoy, después de algunas cirugías y tratamientos hormonales, hoy eres Nael. Bueno, como bien dijo usted, soy un hombre transexual, ese sería como el término completo, al menos actualmente. Eso quiere decir que biológicamente soy mujer, nací como mujer, pero a los 18 años yo digo quiero ver un hombre frente al espejo. Hay muchos mitos respecto al tema de la disforia de género y mucha ignorancia. Y dentro de eso es dar por sentado ciertas cosas que no son. Primeramente, que todos los transexuales o todas las personas que transicionamos somos homosexuales, cosa que no tiene que ver. O sea, en mi caso, nunca fui homosexual y tampoco nunca tuve un problema con mi cuerpo. Ese es otro mito. ¿Por qué? Porque como la disforia de género es un trastorno psicológico, este puede ser generado por múltiples circunstancias durante la vida y también la disforia de género tiene varias particularidades, entre ellas que la disforia que puede ser un trastorno base, puede ser una mezcla de trastornos o puede ser un trastorno como se dice de forma vulgar, por así decirlo, como una cortina de humo, o sea, algo que esté cubriendo una mezcla de trastornos que finalmente funciona como un método de defensa. Yo no tuve ninguna como sensación diferente ni pensamiento de ser hombre ni nada durante mi infancia ni durante mi adolescencia. Probablemente por el hecho de que mis papás tampoco nunca me machacaron mucho mi forma de ser. El típico, la niña machada, o sea, ¿Te que gustaba jugar a la pelota, claro, o sea, me con los gustaba mucho. muñequitos, los soldaditos, ese tipo de cosas? Claro, me gustaban mucho las cosas que socialmente están como más relacionadas a lo masculino. Ujú, Pero, insisto, o sea, yo nunca tuve un problema con ser mujer. Hubo lamentablemente, un abuso en mi primera infancia. Eh, a lo largo de mi vida no hubo mayor diferencia con cualquier otra persona fuera de mis gustos, ujú, los cuales nunca fueron como machacados en mi familia respecto a que fuesen masculinos. Sí sufrí bastante bullying en el colegio, pero ujú, eso nunca condicionó mi ser mujer. O sea, yo ujú, nunca puse en duda ser mujer. Lo que ujú. sí hizo probablemente este como clic o cambio fue el fallecimiento de mi papá. Ok. Entonces, mi papá ¿Eso a qué fallece edad fue, perdón? a los 15 años. Ujú, Y para mí mi papá era la figura más importante en mi vida. ujú, Entonces, eso también se dio en conjunto con varias cosas, o sea, nos cambiamos de ciudad, me cambiaron de colegio, o sea, se dieron muchas circunstancias que al final sacamos como una conclusión, pero que no es una conclusión cerrada porque han pasado muchos años. ujú. Em, pero sí se puede un poco concluir de que mi caso es un caso de sentimiento de abandono. En ese momento como que se dieron muchas cosas en las cuales yo me sentí absolutamente solo, desprotegido y quizás hice como la relación de masculinidad con protección por la figura de mi papá y al llegar a los 18 años dije quiero ver un hombre frente al espejo, pero no porque yo quisiera como ser ese hombre, Ujú. estamos hablando a nivel inconsciente, no a nivel Claro, consciente, claro, sino que lo que yo probablemente quería era ver a mi papá. entiendo. Entonces, Ujú, durante toda mi infancia siempre me dijeron que yo era igual a mi papá, que yo era el calcado de mi papá y que yo era prácticamente Hernancito chico. ujú. Entonces, Claro, entiendo. cosas de la mente. ¿Cuándo es que tú empiezas a considerar ya la cirugía? Yo no sabía nada. No tenía idea que existían los trans, con suerte se sabía que existían las lesbianas y los gays, pero lo que yo quería era ver un hombre frente al espejo y me puse a buscar información de cómo hacerlo. Y leí, encontré la información de que la testosterona te cambia físicamente. Entonces Ujú. empecé a usar testosterona. Mi Tú te cuerpo las... empezaste, tú te automedicabas eso, Sí, yo partí con a automedicación. escondidas, me imagino. Sí, sí, Ajá. fue una pelea bastante fuerte con mi familia durante 2 años.
Ujú. el tema de la hormonización y los cambios y todo. Con los muchos años los fueron aceptando. O sea, Y después, o sea, estuviste inyectándote testosterona durante 2, 3 años más o menos, y de ahí ya decides dar el paso a la cirugía. no, o sea, yo me sigo inyectando hasta actualmente, o sea, llevo 18 años inyectándome testosterona. La cirugía me la quise hacer prácticamente desde que supe que se podía hacer. O Ujú. sea, eso habrá sido a los 18, 19 años. Era extremadamente cara, entonces para mí era como que ya pues, no me Claro. la puedo hacer nomás. Ujú, Entonces, ujú. yo me hice la cirugía, yo partí la hormonización el año 2004. La Ujú. cirugía superior me la terminé haciendo el año O sea, 2013. mastectomía, remoción de senos. Sí, Ujú, remoción de celo y senos y glándulas mamarias. ujú. Eso fue el año 2013 y ese mismo año también me sale el cambio de carnet de identidad. Ok. Entonces, Ujú, durante todos esos años yo estuve viviendo con una apariencia masculina, porque mi apariencia prácticamente es casi la misma, ujú. em, y con un carnet femenino. Yo sí pude obtener trabajos, yo me cambié muchas veces de trabajo, viajé fuera de Chile, pasé por la PDI, Policía Internacional, fui a Ecuador, o sea, hice una vida prácticamente absolutamente normal Ujú. y nunca sufrí discriminación. Bien. Entonces me llama mucho la atención, yo sé que no todos los casos son iguales, Ujú. pero me llama mucho la atención que muchos chicos que yo conozco y que todavía hasta hoy en día la comunidad LGBT insista en que hay una discriminación social así brutal hacia, sobre todo hacia las personas trans, que no pueden encontrar trabajo y que es Ujú. imposible, y es como que, entonces no sé, yo seré un caso excepcional, no lo creo, Ujú. Ujú. porque conozco otros casos que pasó exactamente igual. Ujú. O sea, Y como la también ciru- conozco casos de discriminación, pero ahí ya Ujú. es un y la azar. cir- También te has sometido a una histerectomía, Sí, o sea, esterectomía, remoción de útero. sí, útero, ovarios, trompas de falopio y cuello uterino. Ujú. Y esa El, cirugía, ¿cuándo la tuviste? Me la hice el 2016, pero la faloplastía es una cosa que ya es de terror, es Frankenstein. O sea, honestamente, yo no entiendo cómo hay gente que de verdad se haga eso. O sea, Claro. y no entiendo cómo hay gente, peor aún que haya gente que lo publicite, que sacan De un antebrazo. trozo, te sacan el trozo del antebrazo y Ujú. esto lo sacan completo, no es solo piel, te sacan También todo. cuádriceps, ¿ah? Ojo, cuádriceps. Sí, te sacan de las dos partes porque necesitan mucho material, Ujú. necesitan musculatura, necesitan nervios, necesitan venas, arterias, o sea, necesitan todo para armar un pene. Un dato bastante interesante que da un cirujano en el libro Daño Irreversible Ujú. es que él es microcirujano. Entonces, él comenta que a él le llama mucho la atención de que hayan tantas clínicas haciendo esta operación precisamente, que es la faloplastía, promocionándola tanto con listas de esperas de más de 3 años. Ujú. Estamos hablando que en Estados Unidos hay más de 300 clínicas de género. O sea, esas Ujú. clínicas ya tienen listas de espera para 3 años. Eh, y que él dice que él tiene conocimiento de que esas clínicas tienen tanta alta demanda de que están contratando cirujanos que están recién saliendo de la universidad, que es una Ujú. operación que lamentablemente genera muy altos niveles de fallas. Ujú. Ahora, ¿tú sientes que este tratamiento hormonal, que es constante, porque entiendo que cada 3 meses tienes que estarte inyectando, Ujú. es una dependencia de por vida? ¿Qué pasa con tu identidad? ¿Tú sientes que eso te ha ayudado en algo? O sea, psicológicamente, no. Mira, porque es curioso lo que tú estás diciendo, porque ese es el punto de venta mayor. O sea, finalmente te dicen, no, ya con esto finalmente ya vas a estar, ya tu género y tu cuerpo van a encajar. ¿Es cierto eso? Es que es difícil que sea eso cierto. Yo, gracias a Dios, tuve suerte y mi mastectomía quedó súper bien. O sea, Ujú. igual no es que sea así como que, ¡ay, qué maravillosa quedó! Pero pasa bastante piola. Y la sensibilidad. No existe. Entonces, obviamente ya no tiene las terminaciones nerviosas. Nuevamente, no hay Ujú, microcirujanos haciendo ujú, operaciones a personas trans, entonces las terminaciones nerviosas se pierden. Te prometen tanto con cada paso que, claro, das el paso a la mastectomía y es como, ¡pum!, celebración máxima y todo, pero después, una semana, 2 semanas después, ya es algo normal. ujú, Entonces, ujú. por eso no cambia nada. O sea, en el momento en que te la hiciste, claro,
te sientes súper bien. Aún así conozco muchos que esa libertad no les dura nada porque el tajo les queda tan feo, la cicatriz les queda tan fea, que la liberación les dura en redes sociales, pero en la realidad, en el día a día, El no son capaces sufrimiento de ir a debe una... ser terrible, ¿no? No, El drama, la y angustia. no son capaces de mirarse al espejo, no son capaces de ir a una piscina, no son capaces de sacarse la camiseta, no son Ujú. capaces, porque para redes sociales muchas personas se venden como que se sienten súper bien después de las operaciones, pero después se terminan suicidando. Es cierta esta, o tú puedes, también, obviamente, de tu experiencia, y tú también seguramente conoces a más personas que tienen, ¿no? Que han pasado por tu condición, que han tenido tu experiencia. Entiendo que Santiago también es otro amigo tuyo que es trans, que es transfachero, que hay que le mandamos un saludo acá. Si tienes que dirigirte a los más chicos, a los adolescentes, a los preadolescentes, a los más niños, eh, ¿es cierto todo lo que se vende? ¿Es tan maravilloso? A ver, la realidad dista mucho de lo que te venden. O sea, es una diferencia brutal. ¿Por qué? Porque te venden amor, te venden empatía, te venden ayuda, te venden familia incluso. O sea, como que si tu familia no te quiere, nosotros te recibimos. Pero la verdad es que nadie va a dar un peso por ti. Los primeros 3 días te van a apoyar un poco y si es que eres muy conocido. Pero la Ujú. realidad es que las organizaciones trans son organizaciones políticas, no son organizaciones de ayuda social. O Ujú. sea, todo lo hacen con un su qué. Entonces, O sea, todos estos activistas mediáticos, políticos del colectivo trans, LGBT, en realidad son peones pagados, ¿no? O sea, ellos en realidad hacen activismo porque algún tipo de beneficio deben de recibir. O sea, la sí, inmensa mayoría no recibe esos beneficios, pero esta gente sí los recibe. o sea, si tú no eres de las cabecillas, de los tipos que van a la tele, que tienen después el cargo Así es. público, Ahí que está. tienen, que después viajan a la ONU, que Una después pantalla. viajan a la cuestión acá y para la foto, si tú no eres esa cabeza, que son 10, Ujú. nadie te va a dar un peso. Y Nael, Nadie. Y lo peor es que más encima te incentivan la prostitución, incentivan el OnlyFans, incentivan cosas que, si bien uno puede o no estar de acuerdo con eso, eso ya la vida queda de cada uno, pero no lo puede, pero proponerlo como una forma súper reivindicadora de no, trabajo no, para no, los no, menores, de ninguna manera. en chats de menores de edad, o sea, yo he visto y tengo los pantallazos, o sea, ni siquiera es como que me vengan, que el que salga ahí con el cuento de que, ay, si eso no pasa, o sea, yo tengo pantallazos de chats, de páginas web, de organizaciones trans, donde hay menores de edad, donde hay madres de niños trans, menores de edad en esas páginas, donde se habla abiertamente de prostitución, se habla abiertamente de prostituirse a través del OnlyFans. ¿La agenda trans es beneficiosa para los niños? No, ¿De ninguna Es, manera? ¿De ninguna no, es manera? nefasta. ¿Un no tajante o un no No, no, discutible? es nefasta. Para los adolescentes, También es nefasta. Los nefasta. destruye. ¿Por qué? Porque psicológicamente los destruye. Ok. Les genera un nivel de inseguridad brutal. O sea, si tú como niño no tienes una seguridad en tu identidad, en quién tú eres, ¿cuándo la vas a tener? Sí. Siendo un niño, pues tienes la madurez psicológica para tomar una decisión tan decisiva como esa de determinar tu sexo. ¿Puedes tomar una No, decisión así de niño? crees en el viejo pascuero, es imposible. No, por O eso te sea, pregunto, porque de hecho disculpa que sea tan obvio, pero es que vivimos en un mundo donde lo obvio tiene que ser reafirmado, porque si no creen que estamos hablando tonterías, o sea. no se puede, Ujú. porque de hecho, si uno empieza a revisar todas las entrevistas a supuestos niños trans y sus madres, porque por lo general son las madres las que las alaban y están ahí, madre luchona y madre pro trans y todo, y lo aplauden y bla, bla, bla. Si uno empieza a revisar en detalle, Ujú. uno puede darse cuenta de que hay bastante abuso en ese menor, primero. ¿Qué Lo tipo de otro, abuso, Nael? puede ser abuso en sentido de que los padres están reflejando en el niño algo que el niño no es. O O sea, por sea, esa, ejemplo, esta idea como, por ejemplo, discúlpame, que lo vi en Twitter, no es una idea mía, ¿no? Decir que un niño es trans o que un niño se autopercibe trans es como decir que un gato es vegetariano
O sea, Exacto. no es la decisión de ni del gato ni del niño, sino de los padres o del No, entorno. ¿Es correcto no, eso? sí, es ¿Lo correcto. puedes No, afirmar categóricamente en base a tu sí. experiencia y a la experiencia de toda la gente que tú conoces que es trans? Sí, de hecho, Bien. el punto de la disforia de género tiene algo bastante particular también. Ujú, Eh, la disforia de género, según el doctor Kenneth Zucker, que fue bueno, un psicólogo canadiense, que es uno de los más em, importantes dentro del estudio de la disforia de género en menores, trató menores en su clínica hasta 2015, cuando el gobierno de Trudeau le cerró la clínica por estas ujú, leyes pro-trans en base al colectivo LGBT. ujú. Él estudió por aproximadamente, creo que 20 años, más de 850 casos de disforia de género en menores que él detalló muy al hueso O cada sea, un caso. tamaño de muestra súper representativo. Sí, y de hecho Ujú, creo que no existe hasta el momento un trabajo tan detallado como el de él, ujú, en el sentido de seguimiento a largo plazo. ujú, Él afirma, sus estudios afirman que un niño que presente disforia de género, porque efectivamente la disforia de género sí se presenta en la infancia. ujú, O sea, ujú, no es que el padre únicamente lo genere, sino que el niño va a presentar. ¿Por qué? Porque las personas que sufrimos disforia de género es porque también tenemos otras comorbilidades psiquiátricas entiendo. entrelazadas. El Ujú, tema es cómo estas repercuten finalmente en la vida del menor. entiendo. Pero él dio cuenta de que al menos el 85%, o sea, el 85% de todos los menores que presentaron disforia de género en alguna etapa de su vida, al llegar a la adolescencia la superan de forma natural. Ujú, Algunos la superan con acompañamiento exploratorio, sobre todo en los casos donde hay abusos. ujú, Pero si de ser así, de ser persistente la disforia, pasando la mayoría de edad, ahí nadie les iba a negar la transición. Nadie. Incluso él la recomendaba. ujú, ¿Por qué? Porque decía que ya son personas que tienen un tratamiento psicológico, tienen una persistencia en el trastorno, y la disforia, insistir en no permitirles la transición, eso les iba solamente a generar mayores niveles de estrés, ansiedad y depresión. Entonces claro. lo mejor era hacer la transición, pero siempre con un seguimiento psicológico. O sea, Co- perdón, dale, dale, termina, termina. cosa que el colectivo trans prohíbe. Ujú, Busca anular toda la exploración psicológica. Lo único que hacen es aumentar el sistema afirmativo, terapia afirmativa, que no hace nada, no explora, porque no puede poner en duda lo que el menor está sintiendo, cuando la disforia de género no es un sentimiento. Ser trans no es un sentimiento, es ujú, un trastorno que tiene raíz en otros trastornos y en situaciones de vida de la persona. Entonces, ujú. ¿qué va a ser mejor para una persona? No hormonarse el resto de su vida, no tener que sacarse órganos sanos, someterse a una terapia exploratoria que al menos le va a ayudar a tener una muchísimo mejor calidad de vida, independiente incluso si es que decide transicionar igualmente. Ujú, O sea, ujú, ¿qué va a ser mejor? claro, O sea, yo no entiendo o sea, la entiendo, sé a dónde va. así Por es. eso me molesta de que le insistan tanto con los niños, porque saben que el niño es un negociazo. El adulto no Así es tan es. buen negocio. Solamente para aportar una data, ¿no? Data y estadísticas interesantes y algunos comentarios complementarios a lo que tú estás diciendo. En este documental de Matt Walsh, ¿no? De What is a Woman, que es una mujer del portal conservador Daily Wire en los Estados Unidos, este documental revelaba que las cirugías de reafirmación de género, que así se llaman, hasta el nombre lo han cuidado, ¿no? Esta cirugía de reafirmación de género tiene un costo de $70,000 en los Estados Unidos y que el costo de la terapia post cirugía, lo que es hormonas, medicamentos, etcétera, puede llegar al $1.300.000 durante la vida de la persona. O sea, es un tremendo negociado para las compañías farmacéuticas. Y complemento esta información con los pronósticos de mercado, ¿no? Cuando te dicen en qué tienes que invertir en los próximos años. El mercado de hormonas sintéticas, porque justamente se está generando una oferta artificial de personas trans que Sí, son adoctrinadas desde la niñez constantemente, que no tienen un camino que no sea seguir esa escalera hacia la transición, porque cualquier esfuerzo, ¿no? Incluso desde una perspectiva natural, en base a lo que tú has dicho, en base a este estudio que tú has citado con más de 800 casos, que es
estadísticamente representativo de que naturalmente estas disforias revierten entre 8 y 9 de cada 10, según la cifra de este estudio tan serio que tú has citado. Es terrible entonces, ¿no? Que se esté empujando abiertamente a los niños, sobre todo, que es lo que más a mí me revela, es lo que me encoleriza, es cómo se está abusando de los niños frente a esto y de preadolescentes, donde literalmente se les destruye la vida, porque gran parte de esos niños nunca más van a recuperar su función reproductiva cuando sean adultos. No, y no solamente eso, de hecho, para las personas que sean aún más, que no quieran creer lo que estoy diciendo respecto, sobre todo a los padres, revisen el docu-reality Soy Jazz. Soy Hay, Jazz. sí, es, JZZ. sí, es viejísimo, es muy viejo. Ella actualmente es una activista trans, obviamente, o sea, desde los 3 años, 2, 3 años que la mamá dice que es trans, entonces, y siguieron todo el método afirmativo, así que imposible que no lo sea, aparte que lo documentaron, o sea, vive de esto, vive de ser trans. Vive de esto, eso creo que es. Exacto. Hay varios datos, hay varias situaciones que se dan durante el reality en general, pero hay 2 puntos en particular que son súper importantes. Uno dentro del reality y otro que fue una entrevista post-reality. Uno de ellos fue cuando o sea, 2 en el reality. Uno de ellos fue cuando se hizo la operación genital. Con ella utilizaron bloqueadores puberales, que son castradores químicos. Usan Lupron, ¿no? Que es un castrador químico de violadores en los Estados Unidos. Sí, y que aparte el laboratorio que hace Lupron, por el caso de Lupron, tuvo una demanda gigantesca a principios de los años 2000. Así que no es muy inocuo en ningún sentido de la palabra. Y la prensa, y los gobiernos, y las fundaciones, y las universidades, todas calladitas. No, y acá, por ejemplo, tanto en España como en Latinoamérica se usa el Decapeptil, que es exactamente lo mismo, pero es otro laboratorio y es otro nombre. Y los activistas te dicen, no, pero es que acá no usamos Lupron, usamos Decapeptil. Y es como que en la media diferencia se hacen lo mismo. Entonces, la cosa es que como usaron castradores químicos desde muy temprana edad con Jazz, entonces el mismo cirujano dice, o sea, que tuvieron muchas complejidades para hacer la operación porque no había, como sus genitales no se desarrollaron, no había suficiente piel para generar la neovagina. Y lo dijeron, así en cámara, y pasó súper piola. Aparte que gracias a eso, ella casi se muere en el hotel porque las suturas se dieron, porque la piel estaba demasiado tirante. Y esos fueron 2 datos que salieron en la propia serie. Y fueron gravísimos y pasaron así inadvertidos. Y quedó ella como una guerrera y todo el tema. Pero en una entrevista que le hicieron a la mamá, fuera del reality, ella da un dato totalmente escabroso que yo no entiendo cómo nadie la ha demandado por abuso sexual a esa señora. Y es que dice que, bueno, como la neovagina es una apertura que no es natural para el cuerpo obligatoriamente va a intentar cerrarla. Entonces, como para poder mantenerla abierta, la recomendación de los cirujanos siempre es estar o tener relaciones sexuales directamente o introducir un dildo. Entonces, la mamá cuenta en esa entrevista que como ya se quejaba de que le dolía, por eso no lo quería hacer, ella como una madre totalmente comprometida con la transición de su hija, lo hacía por ella. Eso lo dice en una entrevista y ha pasado así colado, nadie ha hecho nada y eso... En un mundo normal eso sería 30 años. Sería 30 años mínimo. Y eso es violación, es abuso sexual de un menor, porque en ese momento ya era menor de edad. Si ya se operó, creo que no me acuerdo si a los 15 o los 16 años. Entonces, es un tema. Increíble. Oye, Nael, no, mira, muy interesante. Ahora, quiero hacer una recomendación para los padres, sobre todo para los padres. El documental The Mind Polluters, que en español serían Los Contaminadores Mentales. Ese documental es buenísimo, es en contra de lo que es la educación sexual integral, la ESI, y que va de la mano con el tema transexual. Entonces, los padres lo tienen que ver. Tú, no sé, me dijiste al principio que tú te creías o comprabas esta agenda LGBT y que tú en su momento también fuiste un activista, o por lo menos intentaste participar.
¿Cuál fue tu punto de quiebre? ¿Cuándo tú dices, esto es una estafa, estoy harto de esta mentira, y en realidad esto es dañino para la gente a la cual se le está orientando todo este discurso? ¿Cuándo se da ese quiebre? ¿Y por qué? Ese quiebre primero se dio, o sea, fue como dándose de a poco. Ujú, Primero cuando yo siempre emprendí y siempre fui como pro en dar oportunidades laborales a la comunidad. ujú, Entonces, yo en mis emprendimientos varias veces daba trabajo a personas tránsito. A mí se me dio la oportunidad de hacerme cargo de un negocio al cual contraté personas trans y estas, por el estallido social, me dieron la espalda porque Estallido obviamente yo social, quería para ponerlo en contexto, estamos hablando de octubre octubre de 2019. de 2019, las famosas protestas que hubo en Chile, que fueron protestas Exacto, digitadas en muchos casos también, dirigidas, no exacto. fueron espontáneas. Ujú. No, de eso de espontáneo no tuvo Ok, nada. ok, qué bueno. Entonces, en ese momento ellos empezaron a darme la espalda, o sea, la gente trans, porque yo quería seguir trabajando y ellos decían que no se podía, que era peligroso y era como que, amigo, usted puede ir a protestar, puede venir a trabajar, o sea, no veo el Ujú, porqué. Sobre todo considerando que mi madre es una señora mucho mayor, de más de 60 años, y ujú, se pegaba un viaje de muchos kilómetros para llegar a su trabajo. ujú. Entonces, si mi madre no tiene excusas para trabajar, Sí. ¿por qué el Trabaja el que resto no? quiere, trabaja el que quiere. Exacto. Entonces, primero eso fue un quiebre, o sea, eso me hizo empezar como a dudar del tema. Ujú, Después el hecho de que por mi postura política, ya que yo soy de derecha, ujú, se me negó todo tipo de ayuda. O sea, yo en un momento necesitaba referencias de salud y la comunidad me cerró las puertas. O sea, me dijo, ujú. no me ayudaban, no me daban recomendaciones cuando yo sí las daba. O O sea, sea, yo sí, tú puedes decir en base a tu propia experiencia y en base a experiencia de gente que también conoces que comparte tu posición política, porque es mentira que todos los trans sean de izquierda, eso es mentira. sí, mentira. Tú puedes decir que tú puedes entonces confirmar que no es ninguna conspiración cuando se dice que estas agendas y estos colectivos están completamente politizados. Sí, están totalmente politizados. Listo. Absolutamente. Y lo conoces por dentro, o sea, ni siquiera es Sí, para que uno diga que está especulando. sí, Qué de bueno. hecho, una prueba, una prueba más es el hecho de que durante las campañas del apruebo y el rechazo y durante las campañas de Cast con Boric, Ujú, dentro de las páginas de los grupos trans se publicitaba constantemente el apruebo, se publicitaba constantemente a Boric y se satanizaba al otro lado. O sea, ni siquiera era como que poner el pro y el contra, no, era si tú votas por Cast, entonces estás votando por la eres el discriminación enemigo. absoluta, estás votando por prácticamente que van a ser gulag de trans, o sea, que nos Claro. van a salir a matar, o sea, esas eran palabras que ellos utilizaban, o sea, yo no estoy Ujú, exagerando, yo vi ujú, textos que decían, si claro. pillamos algún votante de Cast en este grupo, lo vamos a expulsar. O sea, O claro. sea, Textos completamente propagandísticos. sí, Totalmente absolutamente, propagandísticos. Ajá. O sea, absolutamente, o sea, que propio de no. regímenes y de mentalidades totalitarias. Sí, no, sí, insisto, o Perfecto. sea, son grupos que primero o sea, tal secta, te Ujú, agarran en sentido de el amor, la comprensión, la claro. familia y esta aceptación a prueba de todo, es siempre y cuando tú votes como nosotros te Así es. digamos. O O sea, sea, todo, son los fascistas que acusan a otros de fascistas. sí, ¿no? Y no lo pueden negar, o sea, los grupos están los No, los escritos. hechos están O ahí, sea, o sea, los hechos están ahí, ¿no? Y ahora que tú vienes y hablas y puedes decir que estás hablando solamente por tu caso o conoces casos de más personas trans que también comparten tu posición. no conozco muchos. Ahí Conozco está. muchas personas trans que son de derecha, no lo dicen Gracias. abiertamente por temas de que o no les interesa la política principalmente o porque saben lo que se les viene. Perfecto. O Es sea, revelador lo que nos estás diciendo y aquí se acaba esta tontería de que los que estamos criticando esto somos, al plantearlo, somos transfóbicos, porque generalmente la etiqueta es que si tú expones cualquiera de las inconsistencias y mentiras de esta gente, entonces inmediatamente eres un transfóbico, pero a ti no te pueden tirar esa, o sea, no, me la no te tiran la pueden igual. soltar, ¿no? O sea, No, o sea, pero imagínate, te la tiran igual. Imagínate lo que les espera a los que no, no han tenido tu experiencia. no, o Es sea, increíble. a mí me han Ahora, tachado hasta de misógino, transfóbico y no, es absurdo, fascista y es absurdo, es absurdo. O sea, vayan dándose cuenta, yo quiero que la gente lo vaya entendiendo, sobre todo los más jovencitos, los más chicos, vayan dándose cuenta de la mentira.
primero, que lo que les venden no es cierto. No es cierto que la felicidad que les prometen termina siendo, en la mayor parte de casos, tristeza, soledad, depresión. Que si no tienen una postura, una forma de pensar, ustedes no van a ser parte de. Es decir, el objetivo no es promover sus derechos, su objetivo es promover una agenda política. Esas son conclusiones que estamos sacando del testimonio de Nael. O sea, ni siquiera van a decir que yo lo estoy inventando. De hecho, por ejemplo, gracias a Pablo Muñoz Iturrieta fue que yo llegué a la psiquiatra con la que estoy. Qué alegría. Mira, Pablito, escucha eso. Entonces, no, sí, sí Pablito lo está sabe. contigo. Sí. Ah, no, pero una cosa es que él lo sepa y otra cosa es que la gente lo sepa, que es realmente increíble. El hecho de asumir que si a mí me hubiesen tratado psicológicamente a los 15 años, cuando falleció mi papá, probablemente yo no hubiese transicionado. Si esa es la realidad. Hoy en día yo no transiciono y no tengo ni siquiera considerado el hacerlo, porque llevo una vida bien, llevo una vida tranquila, llevo una vida pacífica, porque, y esto un poco o complementando lo que habías dicho en delante de que el hecho de yo hablar con ustedes o hablar con Pablo o que ser de derecha, la izquierda, ¿qué es lo que te dice? Es que casi como que le quieres lamer los pies a la derecha para que te acepten, o sea, como una Claro. desesperación mía porque la derecha me acepte. Y es como que, amigo, mi vida no tiene ninguna relación con la política, ninguna. O sea, yo no dependo de políticos, no pertenezco a un partido político, no tengo relación ninguna con cargos públicos, nunca he ejercido un cargo público. Entonces, yo cierro mis redes sociales y mi vida sigue igual. Excepto ya no doy charlas, pero mi vida sigue igual, o sea, sigo viviendo donde mismo, sigo con mi mismo Y es, trabajo, sigo con mi misma novia, o sea, todo sigue normal. esto me abre otra pregunta cortita y ya ahí entramos al tema de la ley. ¿Los colectivos trans representan a la comunidad trans? No, no la Es otra representan. mentira entonces. No, porque lo que pasa es que ellos buscan hacerlo, o sea, buscan esta representatividad. ¿Por qué? Porque Claro, son pero súper ruidosos, porque tienen la mucha buscan plata. mediante mentiras y métodos coercitivos. Si no piensas como Sí, nosotros, te jodes, básicamente. exacto. Primero te Ujú, enganchan, te ujú, atan emocionalmente a la ujú, comunidad, o sea, primero te atan como comunidad y después te meten al colectivo, a ujú. base de relatos y emoción y Puro mega aspecto emotivo, aceptación. ¿no? Solamente te Puro, trabajan el sentimiento. sí. O ¿Dónde sea, queda la ciencia? ¿Dónde queda la razón? y volvamos al punto que he estado diciendo varias veces. Somos personas vulnerables psicoemocionalmente, somos personas que tenemos diversos trastornos relacionados. No somos personas que estemos 100% sanas psicoemocionalmente, nos guste o no nos guste. Si tú quieres considerar un trastorno como algo que no que al ponerte ese título va a hacer que tu vida sea una desgracia, es tu problema. Pero Ujú, tener un trastorno no necesariamente va a hacer que tu vida sea una desgracia. Es como ujú, tú lo lleves. ujú. Al ser vulnerables, es fácil capturarlos por el lado emocional. Y ellos lo saben. O sea, si esto no Ujú. es un No, misterio a totalmente. gritos. O Ujú. sea, No, en ese sentido requiere mucha valentía no solamente lo que dices, sino la posición tan impopular dentro de los colectivos estos, ¿no? Estos colectivos que son fascistas abiertamente por sus sí, métodos totalitarios, o sea, los fascistas son ellos, la forma como tratan a su propia gente incluso. sí, si no, Eh, si no estás de acuerdo con ellos, te amenazan. O sea, a mí sí me han exactamente. llegado amenazas de que me van a pegar, que me van a anular, que... Qué bueno que lo digas, qué O bueno que lo sea, digas porque la verdad es lo que debe importar acá. Pero vamos a entrar a esta ley, ¿no? La ley trans que acaba de ser aprobada por la Cámara de Diputados de España y que pasa a la Cámara Alta, al Senado, para su aprobación final. Y hay una serie de cosas que tiene esta ley que son de terror abiertamente, que se presentan como una victoria, ¿no? Una conquista de derechos de la comunidad LGBT y la comunidad trans, y en realidad lo que estamos viendo es el atropello a los derechos, sobre todo de los niños y adolescentes, es decir, del segmento de la población más vulnerable. Quiero dar un pequeño preámbulo solamente para la gente que no está informada al tanto. Quienes impulsaron esta iniciativa fueron principalmente el PSOE, el Partido Socialista, y Unidas Podemos, ¿no? Ahora, Vox obviamente no ha aprobado esta cuestión.
Ciudadanos también, que es un partido así de centro, de derechita cobarde, centro izquierda, no se sabe a qué juegan, supuestamente le van a dar libertad a sus diputados, o sea, le dieron libertad a sus diputados, y el Partido Popular, que también finalmente, como en varios países de la región, es esa pseudo derecha que en realidad lo que hace es pactar con las estructuras de poder, ¿no? Con el gobierno de turno, finalmente los políticos convertidos en una casta donde no hay distinción entre derecha e izquierda, lo que sí hay es una comunión absoluta con la agenda arcoíris, de los cuales, ¿no? En la cual los derechos LGBT y trans también son parte. Ahora, tiene cosas muy reveladoras esta ley. Por ejemplo, te vas a poder, cualquier persona ahora va a poder cambiarse el sexo en el registro civil sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos, alegando únicamente que es su voluntad. En otras palabras, me siento mujer, me voy a identificar como mujer, me voy al registro civil y me cambio el género. ¿Qué opinión te merece eso? Que al final, primero, ser hombre o ser mujer no es un sentimiento. O sea, no hay Así un es. sentir. ¿Hay orgullo? ¿Se puede tener orgullo de ser hombre, de ser mujer, o simplemente se es lo que se es? Es que es lo como naces, o sea, si te quieres sentir No, orgulloso de eso, eso ya es tu tema, pero, no, es que o ahorita con sea, todas estas marchitas Pride, que te venden la idea de que hay que estar orgulloso, me parece es como absurdo. Estoy orgulloso o estoy orgulloso de ser, de medir 1,78 m. si eso te sirve para algo en la vida, espectacular, Claro. pero, Pero con pero es respecto más, a eso, podemos decir, bueno, voy al registro civil y me cambio de ni siquiera de sexo, de género. pero con este marketing y publicidad brutal que tienen redes sociales, enfocado en los menores de edad. Además, el tema de la educación sexual integral que le hace más relevancia a este tema y probablemente la van a machacar hasta el hartazgo en Claro. los colegios, el tema de Si me esta ley. permites, complementando justo lo que estás hablando, ¿no? Que esta ley obviamente incorpora un elemento de educación sexual integral que no es otra cosa que programar a los más chiquitos para que se encaminen en esta dirección. ¿Estoy conspirando con esto o es correcto lo que estoy afirmando? No es correcto si es cosa de ver es ver los programas de la ESI. Así Eso es. o Tú, sea, le insisto, la gente es muy floja. Sí, métanse a las páginas de sus ministerios de cada país, revisen, pero no se queden con la portada de lo que dice la ESI, léanla, ujú. busquen el material didáctico y y ese, van a pillarse una cantidad de sorpresas que Y se van ese a ir de espalda. material puede condicionar, después de años de exposición a los niños de ese material. ¿Tú crees que hay altas posibilidades de que esos niños finalmente pierdan su identidad o tengan confusión sobre quiénes son? ¿Tú crees que hacia eso apunta ese material? Sí, sí es cosa leerlo. O sea, Ah, habla constantemente cosa la de promoción del leerlo. LGBT, constantemente la promoción de Claro. probar nuevas identidades, probar diferentes gustos. O sea, hoy día te puede gustar los hombres, mañana te pueden gustar las mujeres y está súper bien y deberías probarlo. Y esto desde Ujú. los O sea, 4 o 5 está años. plagado de incentivos para, ¿no? Sí, 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 insisto, no es que uno lo diga, yo no lo digo, a ver, partiendo por el hecho de que yo no tengo hijos. Ujú. Entonces, a mí directamente no me afecta en absoluto la ESI. Así es, O sea, lo en cual nada. redobla la importancia de tus palabras. O sea, por eso, o sea, a mí Tú no tienes mm, intereses aquí en juego. no, en ninguno. Insisto, mi Perfecto. activismo respecto a estar en contra del método afirmativo y mi activismo respecto a estar en contra de la ESI no tiene ninguna relación conmigo, no me involucra en absoluto. Yo ya salí del colegio, la ESI no me afecta. El método afirmativo no me afecta, no estoy relacionado, no, llevo demasiados años en la cancha como para que me afecte el método afirmativo. Pero Entonces, se podría decir que sí tienes un compromiso moral inquebrantable sí, por la verdad. ese es el punto. O sea, a mí lo que me afecta es que yo tengo sobrinas y yo no Ya. quiero que yo ya he visto lo que hacen con la cabeza de un menor en un colegio que los adoctrina. Sé cómo los cambia. En cosa de un año, te cambian a un niño, te lo cambian, o sea, te lo destrozan mentalmente. Entonces, y estoy hablando de alguien que ya tenía 12, 13 años, o sea, no imagino, no llego ni siquiera a imaginar cómo será con un niño de 3, 4, 5 años.
cuando la ley está hecha, echa la ley, echa la trampa. Así es. O sea, ya no hay forma de denunciar. De hecho, eso es lo más peligroso de esta ley. Se van a cambiar el nombre y el sexo. ¿Ya? Insisto, si no existiera la propaganda publicitaria en redes sociales, esto pasaría sin pena ni gloria. Pero como Ujú. existe, entonces el chico o la chica que se meta a cambiarse el nombre, se lo van a mega celebrar en redes sociales porque obviamente le va a Totalmente. sacar una foto a su carnet de identidad O sea, antigua, a su pet name. incentivos, Claro, incentivos. Vamos a incentivar exacto. estos comportamientos. Vamos a aplaudirlo, alabarlo, Claro. premiarlo y todo, millones de likes y todo el tema. Y en un periodo, en una época donde la aprobación social vía virtual es decisiva para la constitución ¿no? Identitaria de un adolescente, ¿qué mayor Exacto, incentivo podría haber para hacerlo? Sobre todo si es exacto, que no están en condiciones de evaluar las consecuencias de esas decisiones. exacto. Entonces, ¿qué pasa? No están en condiciones de evaluarla, no les interesa tampoco evaluarla, porque lo que están recibiendo es amor inmediato y aceptación de parte del Ujú, colectivo o la comunidad que a los cuales ellos están queriendo pertenecer. ujú. Entonces, van a tener eso, les van a aplaudir y todo, pero va a pasar un tiempo donde ya los likes van a bajar Claro, y se porque van a olvidar, ya, exacto, porque ya y se van pasó a el olvidar. boom. Entonces, ¿qué Exacto, hago ahora? claro, ¿Cuál es el siguiente paso para claro, volver a tener esa mega claro. tensión que tuve? El siguiente Ujú, paso es hormonizarte. así Y es. va, y es así, o sea, sí, ese es el punto, cuando la gente dice, porque a cómo te los venden, y de hecho, apuesto lo que sea, que en todas las noticias donde salía el tema de la ley trans y de España, donde decían, pero es que esto es a favor, ¿por qué? Porque no se obliga a las personas a hormonizarse para cambiar el nombre. Exacto, ahí está la trampa. No te obligan a hormonizarte, pero te van a empujar. Exacto, no te obligan, pero te crean un sistema de adoctrinamiento no educativo, un sistema de adoctrinamiento en el colegio, en la televisión, porque ese niño sale del colegio, llega a la casa a ver televisión y va a ver la misma basura, se va a ver la tablet, va a ver la misma basura, los videojuegos son la misma basura, se va a un centro comercial, va a ver toda la simbología y todos los incentivos, la misma basura. Es un bombardeo 24/7 a esa mente, una mente que es como una esponjita que está completamente vulnerable y donde, claro, ellos dicen, nosotros no obligamos a nadie. Sí, malnacidos, no obligan a nadie, pero les condicionan la mente desde chicos, igual que los sistemas totalitarios, los aparatos totalitarios más eficientes de la historia. O sea, Ujú. mucho más eficientes que el comunismo, mucho más eficientes que la propaganda nacional socialista. O sea, la gente hay que empezar a hablar con la verdad para que la gente sepa lo que están exponiendo a sus hijos. Hay algo, Nael, si me permites. A mí hay algo si hay algo que me ofende y me arrebata más, no son los activistas necesariamente, son los padres irresponsables y los padres que deliberadamente, por tratar de ponerse en una posición ¿no? de falsa superioridad intelectual o de falsa superioridad moral, diciendo yo soy inclusivo, tolerante y diverso, están entregando a sus hijos a una vida de dolor, de soledad, de dependencia farmacológica y de tristeza. No hay forma de justificar ese comportamiento. No hay. Entonces, mira, solamente te complemento ahorita nomás que estás comentando esto de la ley de que estamos hablando de los muchachos. Esta ley donde tú dices, básicamente llegas al registro civil y dices, ah, soy mujer, quiero que me cambies ¿no? Los mayores de 16 no necesitan autorización. De 14 a 16 sí deben contar con una autorización de padres y de 12 a 13 años requieren una autorización judicial. Pero esto es lo más gracioso. La ley contempla que en los casos en los que exista desacuerdo entre los progenitores y el menor de edad, se tendrá en cuenta el interés superior del menor al que se le adjudicará un defensor judicial. O sea, en otras Autonomía palabras, progresiva. esto es un ejemplo concreto y en su cara de cómo el Estado te quita la patria potestad y el Estado decide qué es lo mejor para tu hijo. Tú no tienes autoridad ya sobre tu hijo. Tú pierdes esa autoridad sobre tu hijo. A los 16 años no te necesita, va y se cambia. Entre los 14 y los 15, o sea, entre los 14 y 16,
va con tu autorización, pero si dice, mira, no me quieren dejar, el Estado va a entrar y obviamente ya sabemos cuál va a ser el desenlace. Y entre los 12 y los 13 años también. El hecho de que se estén considerando 12 y 13 años ya me parece realmente, no sé cómo decirle, espeluznante. Aquí, Espeluznante. aquí en Chile, Emilia Schneider tiene un proyecto de modificación de ley trans, que es lo mismo y peor que la ley trans de España, que considera que se pueda cambiar desde los 5 años. Nunca voten por ese peligro público enquistado en la política en Chile. Jamás voten por esa persona. Este es Jamás. su primer, y eso que este es su primer periodo, No, su no. primer periodo, y tiene una bancada disidente y todo el tema. A lo que Entonces, hemos llegado. ¿cuál es el problema con estas leyes? O sea, principalmente, insisto, efectivamente, la ley no te liga a Así hormonarte, es. pero todo el condicionamiento social te va a llevar a hacerlo. Tú voluntariamente vas a aceptarlo después de un Lo- sistema, después de un martilleo constante a tu mente y a tu, ¿no? Y la cantidad de incentivos que existen para que lo hagas. Sí, y lo otro es que hay una cosa, las personas que dicen, bueno, pero es que todo es reversible, así como los bloqueadores, los castradores son reversibles, las hormonas son reversibles, las operaciones son reversibles. No, nada es reversible, nada. Así es. O sea, de Absolutamente. hecho, de hecho, el aumento que pasó con Inglaterra de un 4.400% de las personas pidiendo tratamientos hormonales y operaciones de cambio de sexo en Tavistock, es brutal. O sea, no Ujú. existe en el mundo nada que se compare a ese subidón de 4.400%. En Suecia, 1.500%. En Ujú. España también 1.500%. Sí. En un lapso de 5 a 7 años O sea, aproximadamente. O sea, y en un rango etario de 12 a 17 años. Y que en su sobre el 90%, ese aumento es de mujeres biológicamente hablando. Entonces, el increíble. problema está en que en el caso de las chicas trans, cuando son biológicamente hombres, las hormonas no hacen casi nada. O sea, las hormonas es muy poco el cambio que hacen, pero Ujú. cuando es al revés, en el caso de nosotros, que es biológicamente mujer, la testosterona es súper fuerte. Los Así cambios es. son muy rápidos. En menos de un Evidente. año tú tienes Ujú. cambio de engrosamiento de la voz, vello corporal, dos cambios que son irreversibles. Ujú. Tú no puedes, o sea, si te quieres sacar la barba y el vello corporal, bueno, depilación láser, amigo. Ujú. Porque porque dejes de hormonarte no se va a desaparecer lo que ya apareció. El engrosamiento de la voz no va a bajar. Ujú. Las cuerdas vocales se engrosan y ya quedaste con esa voz. Ujú. Entonces, y el hecho de que tú uses castradores químicos por un tiempo prolongado, esto se refiere 2, 3 años, en una etapa en la cual los castradores no están hechos para utilizarse, que es después de los 10 años de edad, Ujú. el, provoca no esta pausa que dicen los activistas, sino que es como que tú a un motor de un vehículo le metieras un clavo en medio de los engranajes. El motor va a querer seguir funcionando, se va a destrozar por dentro, pero va a seguir. Ujú. Ujú. Ese Ujú. destrozar puede involucrar en un niño el no desarrollo de sus características sexuales secundarias, o sea, las internas, los genitales internos, Ujú. atrofio de los genitales externos por no desarrollo en la etapa que tenían que desarrollarse, deficiencia del desarrollo del sistema óseo, o sea, huesos débiles. En Suecia tienen una oleada de niños con adolescentes con huesos de cristal por el uso de los bloqueadores. Ujú. Por eso cambiaron sus directrices. Ujú. El no desarrollo de cerebral, y esto lo están estudiando, porque los activistas dicen, es que no hay un atrofio del cerebro o hacia atrás. No, claro, no es que el cerebro vaya a ir hacia atrás, pero no avanza en su desarrollo. Ujú. 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 Entonces vas a tener jóvenes o personas con IQs inferiores Inferiores. por el uso del Increíble. bloqueador. O sea, Y si más encima tú atrofias lo suficiente los genitales, a tal punto de que no se puedan desarrollar correctamente, bueno, vas a tener una persona que decida transicionar o no decida transicionar, va a ser igualmente fármaco dependiente de hormonas, porque no las va a poder producir y las necesita ujú. para poder vivir. Ujú. Ujú.
No, increíble. Ahora, como sale acá, ¿no? Sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos. Esto es lo más tenebroso, en primer lugar. En segundo lugar, te dicen que a partir de ahora el gobierno también con esta ley, el Ministerio de Salud, se va a encargar de velar por el abastecimiento de los medicamentos utilizados en los tratamientos hormonales para las personas trans y garantiza a lesbianas, bisexuales y a las personas Aquí, trans con capacidad de así, gestar el acceso a técnicas de reproducción asistida. Por favor, tu así comentario. están las clínicas y los laboratorios, están, pero Así. ahí, parece Es amor al trans? ¿Es amor a la causa? la causa del billete. Es lo que hablaba, ¿no? Justo esto del mercado de hormonas naturales y sintéticas, sobre todo para estos tratamientos. Estas listas de espera que me estabas diciendo de las clínicas. Exacto, Increíble. sí. Efectivamente, porque estás creando una demanda, o sea, estás satisfaciendo una demanda mediante una oferta artificial. Ujú. Una oferta completamente elaborada mediante ingeniería social, mediante reingeniería educativa, mediante adoctrinamiento, donde estás llevando al cadalso a miles, a cientos de miles, millones probablemente de niños que van a ser futuros adolescentes, quién sabe, futuros trans. Ahí Eh, se la mandé por interno. Gracias. Ahora, hay otra cosa también. Se les va a dar atención prioritaria en el servicio público de empleo estatal. Y acá hay algo muy interesante. Se habla de que a partir de ahora van a tener en los sectores del Estado, en el sector público, van a un 1% mínimo, van a tener una cuota, un cupo de 1% mínimo para cargos en el sector público, pero lo curioso es esto, no hay un porcentaje máximo, no hay un techo, solamente se pone el porcentaje mínimo que es 1%. Entonces, mínimo 1% de las organizaciones del Estado, del sector público, van a tener que aceptar o contratar a personas trans, pero no ponemos techo en el Ya, futuro. pero hay una pregunta. Dale. Si cualquier persona se puede identificar como trans, Gracias. O sea, empezamos a ver las inconsistencias de este es lo que pasó en delirio. México. Así En es. México hay un pueblo donde un partido político prácticamente entero se postuló, cambiaron a sexo femenino legalmente Ujú. por el cupo femenino y Así es. quedaron por cupo femenino. ¿Quieres? Y de hecho, peor aún, el partido Convergencia Social, que es el de Gabriel Boric, el cupo femenino del Distrito 10 lo ocupó Emilia Schneider, mujer trans, y se lo quitó a una feminista de las que luchó por este cupo y la Increíble. dejó fuera. Bueno, Entonces, no como que, sorprende, no sorprende, ¿no? Porque el rechazo, uno de los principales sectores que han expresado rechazo en España a esta ley es justamente los colectivos feministas. Algunos colectivos feministas ¿no? Están protestando contra la ley trans porque están diciendo que es discriminatoria contra las mujeres biológicas. Y esto no viene de los misóginos, fascistas, esto viene de las feministas. sí, Las mujeres están reclamando y justamente ese es el discurso. Hemos luchado tantos años para reafirmar, ¿no? Buscar los derechos de las mujeres, que ahora nos están poniendo hombres, hombres. pero sí, es como sus Díganme si partidos, no son las consecuencias de la mentira, o sea, de las fantasías. Otro porque es aspecto también, utilitario. Estos exactamente, grupos son utilitarios, no son totalmente, los tienen una políticos, funcionalidad política. exacto, Hay, no hay, les importan. Hay otro aspecto que también obviamente incluye la ley, porque el paquete es muy completo, que ya lo hemos tratado, que se van a encargar, ¿no? La norma establece, cito, inclusión del conocimiento y respeto a la diversidad sexual, familiar y de género en el currículo educativo de todas las etapas, así Eso. como la formación del profesorado en esta materia. Es decir, programa de educación sexual y reproductiva, educación sexual integral, no, señores, no es educación sexual integral, es adoctrinamiento total, donde nadie va a poder criticar y que está diseñado para que desde el momento en que ese niño entra al colegio hasta que salga con su identidad completamente destruida y vaya directo a los registros a los 12, 13, 14, 15 o 16 años, con o sin su papá, para hacerse ¿no? el cambio del género y
idealmente entrar con el tema hormonal y que finalmente lo que terminan haciendo, Nael, es anular su capacidad reproductiva. Que aquí creo que de aquí vamos a entrar a esta parte final, pero tus comentarios, por favor. Y de hecho, hay otra parte del negocio ahí, que son estos grupos de profesionales, psicólogos, psiquiatras, médicos, endocrinólogos, fonoaudiólogos, para que tengan el staff completo y asistente social, obviamente, Claro. Que generan ONGs, fundaciones, etcétera, etcétera, que prestan servicios de capacitación para el personal médico, para el personal educativo, para las instituciones públicas, para las Amor instituciones al privadas, colectivo. en Amor al donde, colectivo. en donde ellos capacitan por amor a la comunidad y comprensión y para la inclusión de la comunidad de forma correcta y que no sean discriminados ni tengan un trato vejatorio con ellos. Entonces, y no cobran poco. O sea, acá en Chile, que todavía la ley no se modifica y todavía no incluye a los menores de edad, ya tenemos por lo menos 3 organizaciones que lucran, viven de hacer cursos de capacitación para profesorado, instituciones públicas, privadas, educativas, universidades, y ya lo están haciendo hace rato. Claro, pero es que el Entonces, engranaje es total, porque no solamente son estas ONGs, tiene las universidades, privadas y públicas. Tienes el sector público, el gobierno. ¿Cuántos puestos de gobierno? ¿Cuánto ganan estos funcionarios públicos metidos en estas oficinas de género, en estas oficinas de afirmativas y todo eso? ¿Cuántos? lo Los que, sueldos en el sector público deben ser muy atractivos. lo que jamás ganarían en el sector privado. Ahí está. O sea, Es perdón, eso. ¿dónde está la conspiración? ¿Dónde está la mentira? O sea, hay que callar ahora frente al enorme daño que se les hace a todas las personas a las cuales se dirigen estas políticas, estas leyes y a sus familias. Es increíble, Sí, y es de hecho, increíble. Ahora, si me... de No, hecho, perdón, dale, dale. de hecho, un tema que va a pasar aquí en Chile, porque no tengo la claridad con respecto a la ley, si la ley de España también lo incluye, pero la modificación a la ley trans de acá de Chile sí la incluye. Es el hecho que se incluye un apartado en el cual que si los padres no están de acuerdo Ajá. con la transición del menor, eso se va a considerar violencia intrafamiliar. Claro, es Entonces, que va de la mano. literalmente va a generar un conflicto familiar el hecho de no aceptar a un menor trans. O Es sea, que espérate, independiente de que tú como padre recontraconoces a tu hijo, sabes que tu hijo no es trans, lo tienes clarísimo como el agua, pero si tú no estás de acuerdo con la transición de tu hijo, con el cambio de nombre legal, que ya sabemos que lo van a poder hacer igual, así es. sin o con tu consentimiento, porque está también de por medio la autonomía progresiva, entonces va a ser un juez el que va a decir si este niño tiene o no la capacidad de decidir, cosa que ya sabemos que no, pero el juez va a decidir y el juez probablemente va a ser ideólogo también. En Canadá te quitan la tenencia. Sí. Acá en Chile van a buscar lo mismo. O Y sea, no solamente en al Chile, ponerlo, Nael. Lo que ha ocurrido en Canadá y lo que ha ocurrido en España es simplemente ya llegó el futuro. Es lo que va a llegar a Chile, es lo que va a llegar a Perú, es lo que va a llegar a Brasil, es lo que va a llegar a Argentina, es lo que va a llegar a todos los países de Occidente, por lo menos. O sea, sí, lo que está pasando ahorita en España es un primer paso para algo que después se va a difundir en todas partes. Porque si se fijan, la educación sexual integral, la banderita, todo esto, son símbolos universales, son políticas universales y son legislaciones universales completamente estandarizadas para que todos nuestros países, tarde o temprano, estemos sometidos a una estandarización legal completa a la cual no va a haber ningún tipo de diferencia, todos van a entrar en el mismo saco, todos vamos a ser afectados. No se sí, trata de sí, sino de cuándo. sí, y sobre todo consideren que todas estas leyes que supuestamente son tan inclusivas, están pensando en la comunidad LGBT, en Chile van a prohibir todo tipo de terapia que no sea afirmativa. Y Aquí no solo también. eso, sino que van a castigar a los profesionales que no hagan terapia afirmativa o Multa que y hagan cárcel. otro tipo de terapia. Y lo otro es que le van a quitar los incentivos económicos a cualquier universidad que imparta Obviamente. algo que no sea terapia afirmativa. Ok. Entonces, es súper grave porque al final, como dije en un principio, nosotros tenemos muchas comorbilidades psiquiátricas dentro de. Entonces, si
no van a haber profesionales preparados para poder tratarnos, las tasas de suicidio se van a disparar. Porque el problema del suicidio no es la disforia de género y no es la la no agenda. aceptación social. Son todas estas comorbilidades que están adentro, que Es no se cómo están se, tratando. es cómo se juega con la vida de personas que realmente necesitan ayuda y cómo Exacto. son utilizados simplemente como carne de cañón para imponer una agenda, Y cuyo último fin es la anulación reproductiva, y eso por extensión tiene un fin de control demográfico. ¿Estamos hablando cosas locas, Nael, o es una conclusión lógica? 2 más 2 es 4. no es una conclusión lógica. Si finalmente uno es cosa de meterse a las páginas y darse cuenta que los mismos que financian el asesinato del nonato son los mismos que financian la agenda LGBT y la Así agenda es, trans. Son los mismos. así Entonces, es, no creo que sean así es. personas tan Y en iluminadas o que esta, tengan tan buena y en esta ley también, obviamente, la ley trans de España, sanciones frente a actos de discriminación, sanciones de hasta 150.000 euros para casos muy graves. ¿Quién determina esos casos? Obviamente no, será pues el poder estatal. Eh, y que obviamente van, ¿no? Pueden ir variando. Las leves van de 200 a 3.000 euros, que no son leves, porque 3.000 euros de multa para una persona que gana 1.000 o 1.200 euros mensuales significa una cuarta parte del año trabajando en una multa leve. Ni hablar de 150.000. O sea, acá hay un efecto mordaza. Se les quitan las licencias, se les mete presos, se les castiga económicamente. Quien no que no sea capaz de ver que nos estamos dirigiendo hacia un estado completamente orwelliano, está en Narnia. Y yo honestamente pienso que no existe una agenda más importante, ni lo político, ni lo económico, tiene prioridad, creo, desde mi perspectiva, en la importancia de este tema, porque aquí se está atacando a nuestros más pequeños. No hay cosa más importante. Si me están hablando del comunismo, de la derecha, el mercado, señores, estas discusiones pasan a un segundo plano cuando están yendo por nuestros hijos. Yo en este libro, que es el libro que acabo de sacar en Neoentes, yo hablo de estas cosas. De hecho, explico cómo, ¿no? Estos colectivos trans, estos colectivos LGBT, y lo resumo en un punto muy claro. Lo que promueven es la diversidad y la inclusión solamente si estás de acuerdo con ellos, de aquí no queda ninguna duda, y la diversidad siempre y cuando los comportamientos sexuales o las orientaciones sexuales que se logren sean no heterosexuales o comportamientos sexuales no heterosexuales. Diversidad total, sé diverso, pero no seas heterosexual, no te orientes hacia la heterosexualidad porque la heterosexualidad es la única forma en la cual naturalmente tú procreas. ¿Dónde está la conspiración? Sí, quiere ser cisgen, quiere ser alguien transgénero, quiere ser bi, quiere ser trans, pero ninguna orientación sexual que sea conducente a la reproducción. Esa diversidad es la que no se promueve. La heterosexualidad es castigada hoy deliberadamente, porque se apunta a esto con leyes tan peligrosas y tan nefastas. Espero que la historia registre a todas las personas que han sido responsables de promover esta basura. En España, principalmente Irene Montero, hay que decirlo, ¿no? Ministra de Inclusión. Una mujer que realmente es un peligro público, no solamente para España, sino para el mundo, donde se está promoviendo esta basura. Es mentira que se promuevan los derechos de la gente LGBT, la gente trans, que sufren muchísimo. Y ese sufrimiento y ese drama que ellos están viviendo está siendo utilizado políticamente. ¿Para qué? Para que gente se beneficie, hay que decirlo con todas sus letras, económicamente. Esa es la verdad detrás de todo esto. Hay que pararse, hay que rebelarse frente a esto, porque yo no consigo a nadie, o sea, no puedo concebir a ninguna persona como una persona valiosa si es que no pone en la línea de fuego la defensa de sus niños. No hay otra, para mí no hay otro, no hay un punto medio ahí. O los defiendes o eres un cobarde y dejas que te los roban. Nael, por favor. Pues, agradecer primeramente el espacio. Siempre se agradece poder conversar con personas tan inteligentes y a las cuales yo sigo hace mucho tiempo. Entonces, muchas gracias.
El otro, agradecido de todos los que vayan a ver este video. Por favor, síganme en mis redes sociales, en Instagram principalmente, Nael Condel, como está escrito. Como está escrito ahí, exacto. Tu canal de YouTube, YouTube también, Nael YouTube también Condel. está a nombre, con mi nombre, donde Ujú, hacemos una serie que se llama Disforiamente Hablando. La tenemos un poquito abandonada, pero ya retomaremos, donde ujú, hemos ujú, entrevistado a psiquiatras, psicólogos, ujú, referente a todos estos temas de la disforia de género. Y bueno, y en mis redes sociales que también subo información, reels, posts, sobre todo el chantaje emocional. Tengo un post bien interesante para los padres que habla precisamente de la típica frase, ¿qué prefieres? ¿Un hijo trans o una hija muerta? Que es una frase de chantaje emocional viejísima que todavía se utiliza y lo ujú. utilizan mucho, pero es puro chantaje. Em, y sobre las terapias y todo eso y las operaciones y los resultados. Lo otro es si alguien quiere charlas respecto a esto, que es lo que hago con el Santi, charla a través de Zoom, presencial y todo, que nos escriban, da lo mismo cuántas personas sean, lo que importa es informar. O sea, Ujú, a mí eso es lo que me motiva, informar a la gente para que los padres no se peguen el portazo en la cara y un día venga el chico, venga su hijo y le diga, no, es que soy trans, y no tenía ningún indicio de ser trans. ujú. Lo Entonces, transformaron. lo transformaron. De hecho, hay Ujú, una frase que digo bastante, que es, no hay mayor terapia de conversión que tomen a un niño y lo transformen en trans. Lo convenzan de que es trans. Eso es una terapia de conversión y eso es una terapia afirmativa. Eso es lo que hace una terapia afirmativa. La y terapia generalmente explorativa irreversible. y es irreversible. Es muy difícil que el niño salga de ese, así, o sea, que salga naturalmente y Posible. sin repercusiones, es muy difícil. El solo hecho de que le cambien el nombre, que le cambien los pronombres y que lo traten por el sexo que no es, ya genera un daño en su identidad, genera una confusión. Eso se sabe en psicología, que los psicólogos se estén haciendo los locos por el terror que le tienen a las leyes, a los castigos que les están dando en Ujú, algunos países, o porque son parte de este sistema que les permite ganar dinero de una forma facilísima con el método afirmativo, eso ya ujú, es otra cosa. Pero ujú, eh, yo, al igual que Miklos, estoy en esto por los niños. O sea, porque a los niños los están reventando. A los niños los están utilizando como carne de cañón y muchos adultos transexuales están cayendo en este discurso por un tema de proyección. Porque ellos, por todos sus temas internos, creen que efectivamente esos niños van a estar mejor siendo trans desde pequeños, cuando eso no es la realidad. La ujú, realidad es que en un gran porcentaje esos niños van a estar mejor con una terapia exploratoria y no ujú. transicionando. Oye, Nael, solamente una última pregunta cortita que creo que es importante también, solamente para ya cerrar en el tono de la conversación. ¿En algún momento sientes que te he tratado sin respeto, que he sido insensible con mis comentarios, que he sido transfóbico, que he demostrado algún tipo de rechazo hacia tu persona? ¿Tú honestamente lo puedes decir que has sentido eso o sientes que mi trato ha sido correcto? No, en absoluto. Todo súper correcto. O Me sea, alegro. Me alegro. ¿Te has sentido acogido, respetado durante el tiempo que hemos estado conversando? sí, Me alegro. ¿Te has sentido absolutamente. cómodo? Me Sí, alegro, súper me bien. alegro. Lo digo esto por si acaso, porque después van a decir, no, que poco menos que le des una metralleta. ¿Te he pasado billete para que hables? Ah, ¿Te he no, pasado billete, alguna? No, por si acaso, porque tú sabes en cómo absoluto. hablan toda la cantidad de estupideces. Ah, pero Él, si la gente, insisto, o sea, me tratan de transfóbico a mí. O así es. sea, No, da lo mismo la verdad. El problema es que no quieren aceptar la verdad. así es. Mira, Nael, para mí es un placer, gracias, realmente te lo agradezco como padre. No, como padre de familia, te lo agradezco muchísimo. En nombre de millones de padres, no de miles, de millones de padres que en estos momentos están en silencio, rumiando su impotencia y su rabia, ¿no? Por todo lo que está pasando, por cómo se quiere realmente destruir a una generación sana, ¿no? Sobre la base de ambiciones políticas y sobre la base de ambiciones demográficas, las cosas por su nombre, ¿ok? Que vengas tú y que des tu testimonio valiente, sabiendo que es una posición que te vuelve un intocable en la comunidad tuya, pero yo agradezco que tengas esa valentía, ese coraje que desde tu experiencia y la experiencia que has compartido con otras personas trans, porque no eres el único y lo has demostrado acá, que también está en esta línea,
agradecerte realmente el trabajo que estás haciendo. A la gente en Chile, por favor, y no solamente en Chile, si es que lo pueden llevar a dar su voz en otros lugares, en otros países, invítenlo. Este es un testimonio realmente valioso que va contra al epicentro de la mentira, refutada por alguien que lo ha vivido. Dime, Nael. Una cosa, para que, por si es que alguien todavía ahí queda con alguna duda o alguna cosa ahí como entre medio, tengan en consideración algo. Yo me empecé a hormonar siendo mayor de edad, así que mi cuerpo estaba mejor preparado para aguantar. Estos chicos se van a empezar a hormonar cuando sus cuerpos no están preparados todavía, no están completamente desarrollados. Yo soy hormonodependiente. Esto quiere decir que todas mis decisiones de vida giran en torno a comprarme la hormona, saber dónde la puedo adquirir, tener a alguien capacitado para que me la pueda pinchar, porque no es llegar y pinchar. Yo durante un tiempo me autopinché y estaba súper mal que lo hiciera. Tener que hacerme exámenes cada 3, cada 6 meses para ver si está todo bien, está funcionando bien, mi cuerpo no está cediendo ante la constante hormonización química. Más encima, exámenes por las repercusiones que traen los tratamientos hormonales a largo plazo, cosa que hay poquísimos estudios al respecto. Entonces, si ustedes realmente creen que ser libres, ser felices, va ligado a tener que cada decisión de tu vida dependa de tener un hospital cerca, dependa de tener un acceso a salud cercano, porque te tienes que hacer tus controles, dependa de tener que acceder a un médico que te entienda el tema, o al menos no te trate como, no sé, como algo que no entiende, o porque, que lamentablemente son la mayoría, porque esto es un tema que está todavía en el aire. Esto es un experimento. Sigue siendo un experimento, a pesar de los más de 50 años que llevan tratando personas las trans. cosas por su Entonces, nombre. si ustedes creen que tener que programar toda tu vida en torno a que te tienes que hormonar y que te tienes que hacer exámenes es libertad, es ser feliz, es ser pleno y todo eso, no sé qué plenitud y qué felicidad tengan como concepto ustedes, pero Exactamente. no lo es. Nael, realmente, en serio, nuevamente, muchas gracias. Ya saben, síganlo, llámenlo para que empiece a difundir la verdad. Atención, y en España los políticos, no solamente de Vox, no es un tema de derechas o izquierdas. Todos los políticos que tengan conciencia, que realmente velen por el bien ni siquiera de sus comunidades, que velen por el bien de sus hijos, de sus seres más queridos, rechacen esta basura. Rechacen esta basura porque están sentando las bases de la debacle de sus países. Así que, bueno, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Nael, un placer y estamos viéndonos en un próximo video. Hasta pronto.